Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como @uncafecontigo o @_uncafecontigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Pues ya estoy aquí con Karen, que viene a acompañarnos el día de hoy a tener un episodio acompañado de y donde vamos a hablar acerca de nuestra relación con la comida y cómo esto nos afecta o no nos afecta de manera emocional. Entonces, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio. Muchas gracias, Laura. Te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de estar acá contigo. Muchas gracias también por aceptar la invitación. Platícanos, Karen, un poquito acerca de ti, que todos los que nos están escuchando sepan con quién vamos a estar compartiendo el día de hoy. Gracias. Mira, yo soy psicóloga clínica y de la salud. Este es mi enfoque a nivel terapéutico. Soy psicóloga clínica. Trabajo específicamente con una técnica que se llama terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, mi mayor expertise es en trastornos de la conducta alimentaria y trabajo muy de la mano con estas terapias más nuevas, que son de tercera generación, terapias contextuales, que dan un poco más este lado humano que nosotros como terapeutas vamos también desarrollando para estar más cerquita con nuestros pacientes. Y eso es hacia donde yo voy caminando con mis pacientes. Súper bien, qué padre. Digo, después platicamos de esas terapias, porque digo, yo sé que ya cada vez pues vamos evolucionando, ¿no? Y Claro. como tú dices, la cercanía con las personas es fundamental. Y sobre todo en este tema que vamos a platicar, ¿no? O sea, como el tema de la alimentación es un tema, pues que nadie nos salvamos porque todos necesitamos comer, alimentarnos, sentirnos bien con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como ahora sí que el templo para poder nosotros hacer todo lo que queremos en este plano terrenal o en esta vida o en esta realidad, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué era tan importante para mí platicar del tema de la relación con la comida? Porque yo sí veo muchas personas, me incluyo, que a veces somos de que, ay, no, eso no porque tiene tantas calorías o no porque ya me comí esto, chin, ya voy a subir 20 kilos y ya voy a súper engordar y como mucho esta cuestión de restringirnos y luego después, cuando ya no nos restringimos, ¡pum!, vienen estas como atascones que nos damos de repente de comida y todo. Entonces, platícanos un poquito, porque últimamente se está mencionando así como mucho esta como relación tóxica con la comida o la relación como negativa. ¿Por qué se da esto? Eh, Hablando específicamente de los trastornos de la conducta alimentaria o de los trastornos de la alimentación, estamos hablando de enfermedades mentales más complejas. Y creo que tú introduces en dónde estamos todos expuestos, ¿no? Como que estos ideales de belleza y este estigma corporal que existe. Pues definitivamente vamos evolucionando y justo lo mencionas desde esta parte más sociocultural. Parece ser que esto lo vamos como aprendiendo mucho porque finalmente somos seres sociales y queremos compartir con los demás. Y existe este término de cuerpo ideal, pues en realidad ha ido evolucionando con el tiempo, ya no nada más en las mujeres. A veces se piensa que esto es solamente de mujeres o es de niñas, adolescentes, pero en realidad es que la imagen ideal también está presentándose mucho en los hombres. Entonces cada vez van teniendo mayor relevancia y nosotros como profesionales de la salud, pues empezamos a ver mucho el estigma corporal. ¿Qué es esto? El estigma corporal son todas los pensamientos o las actitudes que se van teniendo hacia el cuerpo, sobre todo lo que se piensa. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que tiene un problema de peso, una enfermedad como la obesidad, que también sabemos que es una enfermedad que tiene muchos factores, no necesariamente está Ujú, relacionado con la ingesta de alimentos, claro. pensamos que son personas que son faltas de voluntad,
que son personas que están deprimidas inclusive, que no les importa, cuando en realidad son enfermedades físicas que tienen otras explicaciones. Y el estigma corporal habla de eso. Vemos una persona delgada y parece ser que tiene todos estos poderes, ¿no? Como es inteligente, es bonita, es guapo, es muy enfocado, es perfeccionista, ¿no? Que todas las creencias que vamos teniendo alrededor del cuerpo, y creo que ahí es donde se sustenta mucho porque todos vamos buscando eso, que finalmente no Claro, vamos, no necesariamente estamos buscando esta figura, sino más bien todo lo que se consigue cuando estamos ahí. claro. Oye, y esto que mencionas, como muchas veces digo, escuchamos incluso a veces que veo TikToks, o sea, que es algo ya como súper común, y sale alguien o sea, personas con diferentes cuerpos y cómo empiezan a criticar inmediatamente por lo que estamos viendo sin saber lo que hay detrás, ¿verdad? O sin saber por qué se presenta esto que yo estoy viendo o cómo mi cuerpo se ve reflejado. Y entonces a veces hay tanta presión social que, que a- y que a la gente le frustra, o sea, como, ¿por qué no puedo cambiar mi cuerpo como rápidamente, no? O sea, es de, ay, no estás haciendo nada. Oye, yo conozco bastantes personas que van al gimnasio, de diferentes cuerpos y todo, y hay veces que hay otros también padecimientos que no se ven y a Sí. veces empezamos como a juzgar, ¿no? No, pues es que está muy mal esto. Y pues no, o sea, hay una serie de cosas que también se están presentando. ¿Y qué tan qué tan, digo, bueno, ya que hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, o sea, cómo podemos empezar a fomentar como una mejor relación con la alimentación para no quedarnos como que nada más con es que, bueno, ya viene julio, entonces es la playa, tengo que tener tal cuerpo y si no lo tengo me frustro, me enojo, me siento mal e incluso nuestra autoestima se ve seriamente afectada. ¿Cómo podemos empezar como a trabajar con esta parte nosotros como seres humanos? ¿O por dónde podemos empezar? Digo, me queda claro que lo primero es no hablar de los cuerpos de los demás. Sobre todo porque creo que ahorita hay mucha información y sobre el impacto que puede llegar a tener precisamente el estigma del peso, que como decía, tiene que ver con juicios y estereotipos que se tienen hacia un estado o un cuerpo, ¿no? Hacia un estado corporal o un cuerpo. Entonces, si hablamos de la adolescencia, esto que Ujú, comentabas que me parece súper importante, sabemos ahorita que el peso no es un sustituto de salud. ujú, Sabemos con las investigaciones que ya no es un sustituto de salud. Tú lo acabas de decir, vas al gimnasio o ves una persona que va a salir a caminar todos los días, que va a hacer ejercicio. Hablamos de la salud en términos de conducta de ujú, salud. Podemos tener una persona en cuerpo grande, ¿sí? Y es una persona que come adecuadamente, que hace ejercicio y tiene resultados clínicos físicos que son adecuados, ¿no? Que inclusive mejor que una persona que está aparentemente delgada, ¿no? Y ahí es donde vamos hablando claro, un poco de los mitos, que creo que esta parte es bastante importante, que se piensa que una persona en obesidad o en sobrepeso no puede tener un trastorno de la conducta alimentaria y eso es completamente un mito. El rango de peso no está relacionado con tener una afectación de salud mental. Entonces, en la adolescencia, la insatisfacción corporal es parte de este desarrollo, es decir, va cambiando el cuerpo, van cambiando nuestras emociones, van cambiando muchos aspectos que también como adolescentes pues van adaptándose y van conociéndose. ah, Entonces, alrededor de todo este estigma corporal de cómo debes de ser y cómo no debes de ser, porque se sabe que socialmente es, si tú eres de cierta forma, puedes llegar a tener consecuencias como el acoso, las burlas. Entonces, evidentemente un adolescente no quiere estar ahí. Entonces, si juntamos el estigma corporal o la ideal de belleza, que sobre todo nuestros adolescentes están muy expuestos en redes sociales, es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, claro, una de las
de los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta como papás o como cuidadores que estamos alrededor de nuestros adolescentes es precisamente que se fomente el valor del adolescente o de la persona en aspectos que no tengan que ver con el cuerpo, ni qué tan Mm, delgado, ni qué tan bien vas vestido, sino más bien todas aquellas cosas que vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, yo le comento a los papás, puedes fomentar la práctica de ejercicio en función de los efectos que tendrá en otros aspectos, no nada más en el peso. Por ejemplo, lo fuerte que puedes estar, lo activo que puedes estar, la parte social que puedes involucrar ahí dentro de los grupos deportivos y no claro. necesariamente tienes que hacer ejercicio para no estar con sobrepeso y obesidad. Creo que desde ahí, en esta pregunta que me hacías, es súper importante empezar a Oh, cambiar ese lenguaje, exactamente. sí, o sea, como que no nada más, y de hecho, muchas personas en conducta, digo, en consulta, perdón, eh, vienen y te dicen de que, o sea, pues sí, o sea, sí me quiero ver bien y todo. Y a veces como que dicen, pero es que yo como que, esa es como que la primera razón que se me viene a la mente. O sea, necesito verme bien. O sea, necesito verme Exacto. delgada, necesito Ujú. verme de cierta manera. Y es ahí donde me dicen, es que no nada más quiero que hacerlo por eso, porque si no me veo así, es mucho más fácil que deje de hacer todo el esfuerzo que estoy haciendo por mí o todo el enfoque que estoy haciendo por mí. Y entonces más bien es como, a ver, ¿qué otros, para qué tenemos el yo empezar a tener conductas saludables, ¿verdad? O de mi cuidado, de mi cuerpo, ¿verdad? Y yo les decía, Sí. ahorita está mucho el tema también de, digo, no sé si lo has escuchado, me imagino que sí, porque está todo este tema, pero así como que acepta como que tu cuerpo, tal y como La es. salud en todas las tallas, exactamente. Sí, o sea, como que acéptalo tal y como es. Eh, y entonces yo les decía, bueno, o sea, aceptarlo, o sea, no significa que me voy a quedar sentada y decir, ah, bueno, pues ya, esto es lo que tengo y ya. Pues no, o sea, aceptarlo es decir, a ver, lo abrazo y por eso lo cuido y por eso busco que lo que a mí me funcione, hacerlo en base a lo que yo tengo. ¿O tú qué piensas de En esto? base a lo que para uno es importante, fíjate, tú acabas de mencionar que hay como épocas donde vamos Ujú, haciendo como que estamos más focalizados, el tema del verano, por ejemplo, y esto lo mm, vemos cada vez a mayor temprana edad. Entonces, fíjate, hay estadísticas que nos dicen muy recientes que alrededor del 75% de las niñas que han sufrido sobrepeso y obesidad en la infancia presentan conductas de ayunar, de comer menos, ¿no? Y alrededor de 75%, un 20% de ese 75% ha tenido o ha recurrido a conductas del vómito autoinducido, de abusar de laxantes o pastillas para bajar de peso. Estamos hablando de la adolescencia o de las ujú, niñas. Ahora imagínate en el adulto, ¿no? Entonces, se sabe ya por investigaciones que cuando no es algo que está relacionado con la conducta de salud, sino más bien para cambiar un estado emocional o cómo yo me siento con respecto a mi vida o con respecto a mi cuerpo, el hacer una dieta o el hacer cambios en mi alimentación, pues es algo que no se va a mantener, inclusive en ujú, aquellos que son mayormente vulnerables. Por ejemplo, que hay a lo mejor una afectación de salud mental previa, la etapa adolescente, o sea, hay muchos factores que a ciertas personas nos harían o hacen más vulnerables de desarrollar un trastorno de la alimentación. Entonces se sabe que finalmente terminas en conductas descontroladas al comer. Entonces, por eso observamos que cuando la gente se pone estos métodos para cambiar una forma en cómo yo me siento, o sea, no es una conducta que esté dirigida a la salud, sino más bien es una ujú. conducta que intenta cambiar un estado emocional. Insatisfacción corporal, tristeza, baja autoestima, la sensación de incapacidad también muchas veces por ahí se va viendo reflejada. Entonces, haciendo dieta, promueve involuntariamente la ingesta elevada o las conductas alimentarias disfuncional de riesgo como atracón, vómito autoinducido, sentir culpa al comer o intentos reiterados para restringir eh, precisamente como una consecuencia. Entonces, por Claro. eso vemos a las personas que lo intentan una semana, 2 meses y luego
finalmente se ven en un lado como si fuera muy opuesto. Y eso pues termina haciéndote sentir emocionalmente peor, ¿no? Entonces, finalmente no tiene que ver con una conducta de salud, más bien tiene que ver con cómo me siento mejor con. Claro. Sí, porque definitivamente cuando mencionas esto de, oye, pues ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Con qué me voy a sentir bien? Ujú, Entonces, una de las cosas que yo, o ahorita que mencionas esto, o sea, a mí me suena mucho es, o sea, a ver, volteate a ver a ti. O sea, que es, o sea, no lo que dice allá afuera, sino cómo tú te vas a sentir mejor, cómo tu, ¿cómo se dice? Tu digestión va a ser mejor, cómo vas a sentirte más fuerte, o sea, y también conocer nuestro cuerpo, porque a veces es como que no lo quiero ni siquiera voltear a ver y por eso empiezo a hacer todas esas conductas. Yo a veces les digo como que nos castigamos ujú, demasiado así es. y entonces pum, 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 me castigo, no me volteo a ver hasta que no esté como en el ideal que yo pensé, ¿no? Y entonces, pues es como tú dices, o sea, ok, ¿realmente te va a hacer sentir bien? O ante los demás nada más vas a estar reflejando algo, o vas, o estás esperando algo de allá afuera, ¿sí? Sí, una pregunta interesante es, ¿cómo me imagino que sería mi vida si yo estuviera en ese cuerpo ideal? Porque cuanto más nos preocupa algo o cuando más nos duele algo, tiene que ver con que es algo realmente valioso e importante para nosotros. Entonces, si yo estoy construyendo o estoy gastando mi energía en una dieta, porque cualquier persona que tú le preguntes que ha estado en una dieta bastante estricta o bastante limitada, al final se da cuenta que es una conducta bastante esforzada. Entonces eso habla de que hay algo que para esa persona es muy importante y que aparentemente vas a conseguir con esa conducta, ¿no? O con ese Claro, cuerpo. Entonces la pregunta sería, ¿qué va a haber ahí? O sea, si yo estoy claro, en ese cuerpo ideal, ¿qué voy a encontrar ahí? Porque a lo mejor me doy cuenta de que puedo construirlo a base de cosas que pueda mantener, no a base de cosas que pueda alcanzar y perder en el segundo inmediato, que creo que eso al final te hace sentir más frustrada. claro. Y eso, y yo creo que eso es lo que afecta a esta relación también con la alimentación, ¿no? O sea, como tú dices, o, o sea, no puede ser que, oye, súper estricta y luego, oye, dejo de hacerla 2 meses, o 3 meses y ya volví a sentirme igual o a la misma talla y demás. Entonces, pues eso, pues habla de un reflejo, principalmente de decir, pues estas conductas no las puedo estar manteniendo y tampoco, digo, bueno, tú me dirás mejor. O sea, siento que no es saludable o no es sano estar así como yendo de un lado a otro constantemente. Aparte, el grado de frustración y el grado de insatisfacción, pues, o sea, llegan estas frases, o sea, tan fuertes y tan feas que, o bueno, yo las veo así de no soy suficiente o nunca nada de lo que hago es suficiente. O sea, estos pensamientos irracionales que empiezan a aparecer de repente por, es que entonces, para yo poder, fíjate, yo tenía un pensamiento muy irracional antes en relación a esto, que era, yo ya sé que estoy gordita. Entonces, como estoy gordita, yo ya sé que siempre tengo que hacer dieta. Yo me decía eso. Entonces digo, bueno, a lo mejor probablemente otros se puedan sentir identificados, pero es, o sea, fíjate cómo, o sea, también cómo estos pensamientos que vamos generando nos van reforzando estas conductas de andar de un lado a otro. Y entonces ya nada más me salgo y es, chin, ya sé que porque me salí voy a estar gordita, ¿sabes? Fíjate que esto es un gran ejemplo, esto que acabas de decir del estigma del peso, cómo observamos a las personas. Bueno, vamos a entrar primero en si realmente como yo me percibo es como realmente pienso que estoy. Eso es lo primero, ¿no? Porque si yo me comparo con alguien que tiene una genética completamente opuesta o estoy comparándome con un cuerpo que es completamente diferente, a lo mejor yo estoy midiendo el cuerpo del otro como un cuerpo ideal, un cuerpo perfecto, un cuerpo delgado, y cuando me volteo a ver a mí, que es diferente, parece ser que lo voy al extremo.
Entonces, aquí acabas de decir un ejemplo bien valioso sobre el estigma del peso. La persona que está delgada parece ser que no se tiene que esforzar. Parece ser que todo lo que tiene es maravilloso, se siente feliz, ¿no? Y la persona que tiene sobrepeso, que tiene un cuerpo más grande o que inclusive tiene una enfermedad como la obesidad es como qué desafortunada. Va a tener que estar constantemente o toda su vida privándose de a lo mejor aspectos, o sea, que actividades que le gustan, porque también tenemos que hablar de la conducta del comer o del comer como algo que nos adapta socialmente, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo del estigma. Es como la persona que tiene un problema de peso o es un cuerpo más grande, tiene que privarse, tiene que castigarse y no puede merecerse esta vida que a lo mejor una persona que tiene otra complexión o otra genética más bien pudiera hacerlo, ¿no? De hecho, Claro. las Ujú. personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria y pueden estar aparentemente eh, delgadas o aparentemente sanos, pero clínicamente están muy enfermos. O sea, Claro. los trastornos de la conducta alimentaria se pueden presentar en todos los pesos, en todas las tallas, en todas las edades, en hombres o mujeres, a cualquier etapa de la vida. Claro. Sí, y esto es algo bien, bien difícil, digo, porque, por ejemplo, eh, personas que a lo mejor han hecho ya esta operación para bajar de peso, personas que también, por ejemplo, también he visto yo personas muy, muy, muy delgadas, em, que, o sea, siempre han sido delgadas, pero siempre se han restringido mucha alimentación toda su vida. De que es que no les gustan ciertos alimentos, ¿sí? O no hay cierta tolerancia como a ciertas texturas o a ciertas cosas. O Sí, también, o sea, como nos han enseñado como también qué alimentos sí, qué alimentos no. O sea, cómo nos venden esto de las verduras también, o sea, de que no, o sea, haz de cuenta que si tú comes eso, o sea, es mucho sufrimiento, o sea, no saben ricos, ¿no? Entonces, creo yo también como todas estas ideas, ¿no? Que vamos generando acerca de tanto de la alimentación, de los cuerpos, de los mitos que hay, nos lleva a veces a tener relaciones pues muy desgastantes con la alimentación, ¿sí? inclusive creo yo que es todavía más grave el pensar que el mayor estigma del peso que existe está en los profesionales de la salud. Ya. Entonces, eso al final como paciente, al final como individuo que quieres buscar una conducta de salud, eh, se toman medidas aparentemente médicas en base a cómo te observa el médico, ¿no? Entonces, creo que la conducta de salud está, está muy lejos o es muy diferente de hablar de un peso. Hay que ver, nosotros como terapeutas observamos cuál es la conducta al comer y qué función tiene esa conducta al comer, ¿no? También tenemos que dejar claro que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades multifactoriales, es decir, no solamente se van a presentar por estos mensajes socioculturales que tenemos todos o que estamos expuestos todos hacia la comida y el cuerpo. Tiene que haber aspectos biológicos, genéticos. Se sabe que los trastornos de la conducta alimentaria tienen entre un 50 y un 70% de componente genético y se junta con otros factores como el hacer dieta, la insatisfacción corporal, factores individuales, Ok. ¿no? Que se empiezan a formar. Entonces, definitivamente uno de los mayores factores es Ujú. esta insatisfacción corporal que muchas veces es aprendida, como tú mencionabas, como que cómo debo comer, cómo no debo comer, cómo debe verse mi cuerpo. Inclusive vemos a mamás, papás que todo el tiempo están haciendo comentarios de su cuerpo frente a los hijos y eso también lo vamos aprendiendo. La manera en cómo comemos, la manera en cómo nos relacionamos con el cuerpo también es algo que observamos y aprendemos. Ok. Sí, eso es bien interesante, porque decimos, no, pues es que todos comemos, no es algo como, o sea, pensamos que no es algo también aprendido, o sea, el ciertas cosas que me gustan, que no me gustan y demás, pero también es bien interesante esto que dices, yo no sabía que el 60 o 70% también podría estar vinculado a la genética.
Y eso Sí, es muy interesante, ¿verdad? Y, y también pues hacerla consciente, pues nos lleva a tomar acción sobre eso, ¿verdad? O sea, yo siempre les digo, una cosa es hacer conciencia y hacerme responsable de lo que yo tengo y de lo que ahorita mi cuerpo, mi vida me puede decir. Y otra cosa muy importante es como, como no estar como peleándonos con eso, ¿verdad? O sea, más bien es como que, digo, me ha pasado comentarios de que es que ya yo así voy a estar como mi mamá y no quiero estar como ella o no quiero estar como mi abuelito o como mi abuelita. Entonces, como que, a ver, sí, digo, entiendo, pero también es como, a ver, abraza lo que ahorita tienes, lo que ahorita estás y qué puedes hacer ahorita con eso que tu cuerpo puede hacer, que tu cuerpo tiene, lo con que, la o sea, funcionalidad. exactamente, o sea, no nada más te estés fijando en, o sea, como que tu árbol genealógico y de que tú también vas a estar así, ¿no? Pues más bien, es que estoy haciendo yo. Por eso es importante hacerlo consciente, ¿no crees? Fíjate que este ejemplo que hablas de la mamá y de la abuelita, volvemos otra vez a voltear a ver otro ejemplo de cómo el sufrimiento está muy relacionado en cómo te ves. Es decir, cuando alguien hace este tipo de comentarios, es porque esa fue su experiencia, es decir, cómo observamos a nuestra mamá, cómo observamos a nuestra abuelita o a nuestras tías sufriendo por Ya, tener determinado cuerpo o figura. No es en estas quejas que te mencionaba hace un momento, como que, claro. ¿por qué no me veo así? ¿Por qué no puedo? Hago una dieta, no puedo, no la alcanzo. Entonces, más allá de la literalidad, creo que tiene que ver con el Ujú, sufrimiento que yo veo que es estar en este peso, ¿no? claro. Pero no porque el peso sea el sufrimiento, sino por todo el componente emocional, todo el componente psicológico, todo el componente social que involucra, es el rechazo, las pláticas sobre la alimentación. Entonces, claro que yo no voy a querer estar ahí como está mi mamá, pero no necesariamente el peso, sino el Sí, sufrimiento que puede implicar, exactamente, porque eso lo exactamente. aprendemos. Exacto. Eso es bien interesante porque como tú dices, pues sí, es como más, como verlo de manera como más global, o sea, no es nada más lo que estoy viendo en la imagen, sino es todo lo que involucra todo eso que está sucediendo con la persona. Oye, Sí. para ir finalizando, Karen, platícanos, como que a ver, ¿qué cosas podemos hacer para empezar a tener una mejor relación con la alimentación, una mejores conductas más saludables? O sea, ¿qué nos recomiendas a todos los que nos están escuchando? Y a mí también. ¿Qué podemos empezar? O sea, ¿por dónde podemos empezar? Y luego ya nos compartes, bueno, por a dónde, con quiénes nos podemos dirigir, ¿verdad? Para también poder saber, o sea, quiénes son los indicados para trabajar con estos temas. Algo muy importante que pudimos transmitir en esta charla fue la importancia de escucharnos. Es interesante Ujú, cuando somos conscientes, o por lo menos nos ponemos esta tarea de observar cuánto tiempo en el día paso pensando en qué debo o cómo debo comerlo. Es muy interesante cuando empezamos a ser consciente cuántos comentarios hago alrededor del cuerpo y cómo me expreso de mi propio cuerpo o el cuerpo de los demás. Creo que tenemos que empezar primero siendo conscientes de que es algo que estamos envueltos todos y que no nos damos cuenta. Entonces creo que primero ser conscientes de si el sufrimiento que tal vez yo estoy experimentando en este momento está relacionado con cómo yo me siento con mi cuerpo en función de lo que se dice que tiene que ser. Y en segundo lugar, algo muy importante porque también está probado en la ciencia es que conductas saludables, y esto implica la actividad física, un patrón regular de comidas, está muy investigado que la conducta restrictiva, con todo y que el profesional de la salud te la ponga en una dieta, la probabilidad de que tú termines comiendo una ingesta más elevada posteriormente, está muy estudiado esto. Entonces, lo adecuado es eso, acercarte con profesionales que estén certificados y que te digan o te enseñen qué es o qué necesita tu cuerpo, lo que necesita alguien, y esto se da mucho, la gente
sigue la dieta de la amiga, de la tía, de la vecina, y no necesariamente es algo que te toca a ti o algo que te va a hacer sentir bien a ti. Entonces, acudir con profesionales certificados en donde también hablemos de que el peso no es un sustituto de salud, sino más bien la conducta está muy relacionada con qué tan saludable vas a ser. Un patrón regular de comidas donde tengas toda la variedad de alimentación, actividad física incluida, incluyendo el caminar, por ejemplo, diariamente. Y sobre todo el cuidado de la salud mental también empieza desde ahí y desde la Claro, calidad de sueño, por ejemplo, y también de la parte social. Cuando nosotros estamos intentando lograr la integración social, mi salud mental, mi autoestima y mis emociones, a través de cuánto estoy pesando, estás más lejos de tener esa salud mental que buscas. ¿Por qué? Porque estás aislada de tus amigos, no puedes ir a cualquier restaurante, no acudes a fiestas, estás irritable porque todo el tiempo tienes hambre, no, estás frustrado claro. porque no llegaste a la meta. Entonces ya desde ahí son indicadores de que tal vez el camino que estoy intentando caminar para llegar a eso no está siendo adecuado o no me está dando o no me está funcionando para lo que me gustaría que funcionara. Fíjate que ahorita que mencionas este último ejemplo, para ir concluyendo, hace poquito escuchaba a una persona que no quería ir al gimnasio porque su versión anterior era más delgada. Y como ahorita por la pandemia, por un proceso de duelo, por mil cosas, ¿no? O sea, que también traía emocionalmente, pues o sea, había utilizado como la alimentación un poquito desde esa parte. Y aparte, pues su actividad era muy sedentaria, o sea, no nada más tenía, o sea, no tenía que ver específicamente con lo que estaba comiendo, también con la actividad que estaba teniendo durante el día. Y entonces, o sea, como también, o sea, ver nuestras versiones, o sea, como empezarnos a comparar a nosotros mismos con nuestras versiones anteriores, nos afecta mucho en lugar, o sea, ok, yo también la vez pasada le decía a la nutrióloga, le decía de que, ay, es que yo antes no pesaba esto. Y luego me dice, es que no puedes pesar, no puedes ver a la Laura de 25 años y demás con la Laura de 30, pues es diferente, su cuerpo ha cambiado, va creciendo, va modificándose, hay cosas diferentes y demás. Entonces, como enfocarnos en lo que estoy ahorita va a ayudar a tomar acciones, como tú dices, saludables desde el presente, ¿no? Desde lo que Sí, tengo en desde lo este que momento. necesito ahorita, exactamente. Exacto. Ujú. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, Karen, platícanos, y digo, ahorita hablabas de que es importante acercarnos a profesionales que sepan. Yo sé que tú tienes pues mucha experiencia en esto. Platícanos con quiénes nos podemos acercar, quiénes, o sea, quiénes pudieran ser y ante qué situaciones tú recomiendas ya, pues ir un poco más allá, ¿no? O sea, digo yo, me queda claro que todos necesitamos ciertas conductas, cierto tipo de alimentación, cuidarnos, conductas de salud y trabajar con nuestra mente y demás, pero hay ciertas situaciones, como decíamos, los trastornos de conductas alimentarias que ya es importante trabajarlo de cierta forma y mucho más especializada con algunos. Platícanos con quién nos podemos acercar. Digo, yo sé que tú tienes contactos y también compártenos tus redes sociales, pues para que los que nos estuvieron escuchando también se acerquen contigo. Gracias. Pues te comparto, actualmente estoy participando, estoy dirigiendo una asociación que se llama Habilita, que tiene el objetivo precisamente de educar y prevenir todas las enfermedades alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria, no nada más enfermedades médicas, sino también enfermedades mentales asociadas, porque sabemos que los Ok. trastornos de la conducta alimentaria vienen acompañadas siempre de otras enfermedades mentales, como trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, de depresión, entre otros. Entonces, Habilita tiene esa misión. Yo lo pongo como esa misión que tenemos como profesionales de la salud. Entonces, pueden comunicarse con nosotros a habilita@comenzardenuevo.net. Somos una asociación justamente con este enfoque, educar, prevenir y sobre todo aclarar las dudas de aquellos que a lo mejor piensan que tienen
alguna conducta alimentaria disfuncional, están buscando ayuda y a partir de ahí podemos dirigirlos con profesionales certificados. Eso es lo importante. Y en mis redes sociales también constantemente estoy compartiendo información. Mis redes sociales en Instagram son psico.karen.hutchinson. Ahí me pueden encontrar. Y cualquier cosa nos pueden escribir también en el correo y con mucho gusto les aclararemos todas las dudas. Ay, Karen, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Te agradezco mucho tu valiosa participación. Sé que tienes mucho más que aportar, que 40 minutos no es suficiente, pero pues muchas gracias por darte el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias, Laura. Agradezco a todos los que nos están escuchando y sobre todo, ojalá hayamos transmitido, Laura y yo, este mensaje de ser un poco más conscientes acerca de mi relación con la comida y sobre todo informar y que se puedan acercar a profesionales que puedan ayudarlos. Claro que sí, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Les recuerdo de seguirnos en @un café contigo y además también me puedes seguir en mis redes personales como sic.laura Cárdenas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y además de darnos 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Un Café Contigo. Hasta luego. Bye.